yo siempre digo que estamos preparando chicos formados de acá, pero nos olvidamos de formarlos de acá. Y lo principal arranca de acá. Mm, Y también ahí entra el tema de cuán formados emocionalmente estamos los adultos. sí, exacto. ¿Cuánto buscamos aprender emocionalmente? ¿Cuánto Mm, nos autoobservamos? ¿Cuánto nos autoindagamos ujú, para ser mejores como adultos y de exacto, ahí compartir algo mejor para el resto? exacto. Hola a todos, bienvenidos a Modo Active, el podcast de Active Learning. Somos una comunidad educativa que cree que aprender puede ser diferente, algo más real, más humano, más significativo. En este espacio estaremos hablando de temas relevantes a la educación, innovación y crianza, con referentes que trabajan estos temas todos los días. Modo Active nace del proyecto de Escuela de Familias, donde durante años nos encontramos con familias, docentes y especialistas para hablar de los temas que realmente nos interpelan. Hoy damos un paso más e iniciamos este espacio para que puedan escucharnos desde donde estén y cuando puedan y quieran hacerlo. Dicho eso, damos inicio a nuestro primer episodio, Hablemos de Bullying. Mi nombre es Melissa Miralles, yo soy parte del equipo de aprendizajes y acompaño a los colegios como referente pedagógica. Mi nombre es Alejandra Batrano, yo también formo parte del equipo de aprendizajes de Active Learning y también acompaño a las escuelas en este enseñar y aprender diferente, en esto que queremos transmitir y cada vez llegar a más y más colegios. En esta oportunidad contamos con un invitado muy especial, ¿sí? Le vamos a hacer la presentación pertinente a Ayrton Oviedo. Él es actor, orador y referente en temas de bienestar juvenil. Hace más de 10 años que recorre escuelas de todo el país, hablando con adolescentes sobre bullying, redes sociales, adicciones, ludopatía. Y nos parece que tiene una forma muy particular de abordar estos temas, combinando el teatro, el humor y el debate, que es lo que de alguna manera hace que tengas mucha recepción con los adolescentes y que se animen, ¿no?, a abrirse y se predispongan a escuchar. Ayrton, bienvenido a Modo Active. ¿Cómo están? Bueno, un placer enorme estar acá. Gracias por esa presentación. Gracias. Bueno, nada, es un lujo contar con vos y poder empezar esto, porque entendemos también que podríamos empezar desde lo más académico, ¿no?, lo que hacemos en las escuelas, que sí voy a traer un poquitito y voy a hablar de la epistemología de la palabra bullying, ¿sí? Porque, bueno, somos instituciones educativas. La palabra bullying, ¿no? Bully, que viene del inglés y que significa matón o el que intimida, no es solo una terminología descriptiva, ¿no?, sino que tiene que ver también con un constructo social, y ahí es donde queremos hacer ese doble clic, nosotros por lo menos en las escuelas y en las comunidades, y que hace muchos años que se investiga. De hecho, los primeros investigadores lo datan desde 1970, por lo cual hay mucho recorrido. Y en este constructo social hay 3 cuestiones que a nosotros nos interesan marcar de cara a los adolescentes, y ya te dejamos hablar. Uno es visibilizar la problemática, ¿no?, darle Exacto. lugar, traerla a la luz. Por otro lado, entender que no son conflictos aislados, sino que tienen que ver con esta construcción social. Y por último, entender que haciendo intervención pedagógica en las escuelas y abordándolo con la comunidad, se puede pensar en una estrategia que nos permita anticiparnos y no Exacto. siempre atacar el problema cuando ya lo tenemos instalado. Entonces, con esta intro, Ayrton, ¿cómo ves vos o cómo quizás complementás esta definición con lo que le toca a los chicos, ¿no? Bueno, qué lindo, sí. Para mí, desde ese punto de vista, lo más importante de lo que planteabas recién es esto de visibilizarlo. Justamente el bullying es una problemática que es histórica, que lamentablemente hoy en Argentina estamos hablando de un 70% de los chicos que lo sufren en mayor o menor medida, y que es súper importante que se ponga sobre la mesa para que ellos puedan, bueno, sentirse escuchados, comprendidos con esto que está pasando. A ver, podemos definir el bullying como toda forma de agresión física, verbal, psicológica, social, cibernética, que pasa entre pares, pero también cuando hablo con ellos los llevo al día a día, al compañerismo, a la buena convivencia. Es como que es una problemática que está tan presente y son tantos los chicos que lo sufren que es necesario que, bueno, que se hable a diario, que no sea algo aislado, sino que esté presente todo el tiempo para que quien lo esté haciendo, quien lo esté sufriendo pueda sentirse que hay alguien ahí, y quien lo esté haciendo también pueda entender en qué lugar está. Y también tenemos un tercer factor ahí, un tercer personaje que es el público, que también es
el punto importante dentro de todo esto, que desde mi punto de vista es el más importante de todo esto. Y cuando vas a las escuelas, ¿no? y trabajás con ellos, con las charlas y demás, ¿qué crees vos que lográs hacer para que ellos empaticen con ese mensaje, ¿no? Y que la charla no se torne como este sermón de adultos, ¿no? Que a veces uno inconscientemente termina cayendo un poco ahí, ¿no? En ese lugar. Bueno, yo terminé en esto porque, o sea, como bien dijeron, soy actor y un poco terminé siendo cubriendo una falla del sistema, podríamos decir, porque en el sentido de que, ¿qué hace un actor hablando de bullying? Un poco me gusta lo que es trabajar con adolescentes, me gusta lo que es llegar a través de lo que es el teatro con algo que aporte, que deje un mensaje. Y lo que hago con las charlas justamente es romper con lo que estamos acostumbrados de todo lo protocolar, todo lo extenso, el PowerPoint, la persona hablando 2 horas con el chico y tratando de dar un sermón, explicando y no poniéndose en el lugar de ese chico que más, conforme avanza el tiempo y la tecnología, más difícil es que ese chico preste atención y que esté hora y media, 2 horas sentado y escuchando a un adulto y que encima viene con esta idea de bajar un reto, podríamos decir, y enseñarles o explicarles. Lo que yo creo que a mí me sirve en estas más de 1000 presentaciones ya que di haciendo teatro y haciendo charlas es hablar de igual a igual. Así como me ven que ando con los aritos, con el buzo suelto y hablo normal, la verdad es que no tengo un lenguaje muy formal y es lo que me hace llegar a ellos porque están cansados de que les vengan a dar un... Yo siempre digo que el adolescente no quiere que le den un consejo. Muchas veces el adolescente, y esto lo hablo cuando doy charlas con padres, y lo pienso como a Ayrton cuando fue adolescente, el adolescente lo que tiene ganas es de descargar un poco lo que le pasa, de contar y de sentir que hay un oído ahí al lado, no necesariamente de escuchar una vuelta. Y cuando la vuelta encima viene cargada de un sermón o de un te lo dije o mirá que cuando yo era joven tal y tal cosa, los tiempos cambiaron, cambia todo mucho más rápido incluso. Lo que nos está pasando es que tenemos una brecha generacional muy grande ya. El que hoy es padre, madre y tiene 40 y tiene su hijo que tiene 15, 14, hay cosas que ya no entiende y no puede estar a la altura. Entonces, yo que tengo 29, ya estoy incluso un poco grande, a veces me doy cuenta, pero empecé cuando tenía 18, apenas salí de la secundaria, salí de gira, haciendo teatro en las escuelas y todo el tiempo fui actualizando los temas, lo que hablan. En algún momento, no sé, fue Facebook, en aquel año, estoy hablando del año 2015, cuando hablábamos de redes o a donde surgía el ciberbullying. Después pasó a ser Like, que era una red social que apareció muy poquito tiempo. Después Snapchat, después fue apareciendo TikTok, Instagram en el medio, año 2016, que fue el fuerte, 2017. Y ahí es donde viene también esto de, bueno, hay que estar... A mí lo que me pasa es que voy todo el tiempo tratando de actualizarme y siempre de hablarles desde un lugar que yo le llamo el antihéroe. Es decir, no me paro desde el lugar del que sé. Nunca le planteo al chico o chica que tiene 13, 15, 18, ni siquiera cuando hablo con los adultos, nunca me paro desde el lugar de el que sabe, sino desde un lugar de compartir, porque de hecho yo pude hacer 1000 presentaciones gracias a que la gente me comparte a mí también lo que le pasa y voy retroalimentando el trabajo que hago. Entonces siempre es un aprendizaje constante, es una rueda, un círculo virtuoso, podríamos decir, incluso los chistes que hago, la charla tiene mucha comedia, y muchos de los chistes salen de remates que a veces el mismo público me tira. Lo uso y en la próxima charla lo tomo y lo implemento en la siguiente y así. Y voy jugando desde ese lugar y voy mucho a las bases. Si bien los disparadores, los tópicos que yo tengo son bullying, redes, ludopatía, y que obviamente en el camino, en estos 12 años, tuve que aprender sobre esos temas, interiorizarme, y lo que a mí me funciona es ir a lo simple, hablar del compañerismo, de la amistad, de la familia, de muchas veces cuando hablamos del celu es lo que nos estamos perdiendo. No digo no usen el celu, porque sería hipócrita si yo vivo con el teléfono, es una herramienta, es mi herramienta de trabajo. Pero sí, y que lo pongo en práctica, lo que le digo a los chicos es, che, estamos en la mesa, bajemos el celu porque esa charla que tenemos con nuestros viejos tal vez nunca vuelve, esta edad que tienen ahora nunca va a volver. Y conectarlos con eso y buscar también decirles a ellos lo que Ayrton hubiese querido escuchar como adolescente, es lo que me conecta con lo genuino. Creo que hoy ese es el punto, me parece más importante. Bajo a lo simple, a lo genuino, a lo cercano, en un mundo en el que mucho se volvió banal y por otro lado estamos tironeando todavía de lo formal y de lo antiguo y no hay nada en el medio, digamos. Algo que, bueno, que les aporte, pero que lo haga
desde un lugar cercano a ellos sin caer en la banalidad de hacer un TikTok tonto hablando de Claro. pavadas. Exacto. Ahí veo muy claramente esto que vos decís reflejado en las escuelas, ¿no? Pensando un poco en la tensión que se genera entre las casas, lo que los papás nos acercan, Exacto. la realidad que nosotros vemos y lo que vos estás comentando, que en realidad tiene que ver con nuestro público o el público al que vos llegas, que es el adolescente, que es el público que revolea los ojos, ¿no? Que da portazos, que de repente nos encuentran a los papás teniendo que tener digamos, conversaciones difíciles con ellos. Y entonces me parece interesante recuperar ahí esto que vos decís, digamos, yo escucho, lo recupero y lo utilizo, ¿no? Para llegar a ellos. Esa parte me parece buenísima y la quisiera recuperar porque creo que es algo que los docentes también podemos hacer. No sé cómo lo ves. Yo creo que sí, eso que decía Ale es clave, y ahí es donde entra algo que tiene que ver con el ego que tenemos los adultos de creer que ya sabemos todo. Claro. Me parece que, de hecho, yo siempre les hago un planteo cuando hablo con padres, que creo que el otro día en una llamada con ustedes charlando algo les comentaba de esto, soy niño, tengo 4 años, se me rompe mi autito, es el gran problema que tengo ese día, es un problemón. A los 13, el pelo me lo acomodo para ir al colegio y no me queda bien y es un problemón. A los 18, la persona que me gusta no me da bolilla y es un problemón. Y a los 40, me quedo sin laburo y es un problemón. Pero que yo con 40 me quede sin laburo y sea un problemón no significa que el nene de 4 que se le rompió el autito no le signifique un problemón lo que le está pasando. De hecho, el nene de 4 no entiende que vos te quedaste sin laburo y eso que, bueno, este problema afectaría al total de la familia, ¿no? Pero Claro. digo, tendemos como adultos a minimizar los problemas de los chicos. Incluso entra también esto de, como soy adulto y ya lo viví y hoy tengo las herramientas para resolverlo, a ese chico o chica que todavía no las tiene, quiero como bajarle línea de esto de cómo no te diste cuenta o estás equivocado o yo sé más que vos, y claro, porque vos ya lo viviste. Claro. Ese es el punto que también, y ahí entra esto de los docentes también. Los docentes yo los veo en muchos casos muy predispuestos, con muchas ganas de crecer, de acompañar, de aportar, pero también veo, y acá las profes que me vean por ahí me van a odiar un poco, pero veo una rama de la docencia que mantiene una cuestión como muy conservadora y muy de creer que los métodos de hace 40 años hoy van a funcionar igual. Hay muchas cosas que sí, pero hay otras cosas en las que sí o sí, y el ego profesional ahí entra tanto con docentes como con cualquier otra profesión. Entender que no sabemos todo, que todo el tiempo tenemos la posibilidad y adelante de aprender algo de la gente con la que estamos trabajando. Un poco vuelvo a lo de recién. A mí lo que me sirve es aprender de la gente con la que trabajo. Si yo no los escucho a ellos, Claro. si yo voy y doy una charla y total, yo soy el que sabe y me voy, que un poco lo que a veces le pasa al docente, y ahí entra otra cosa más. Un chico bajo amenaza no puede aprender. Entonces, si tenemos un chico dentro del aula que está sufriendo acoso, que la está pasando mal o que simplemente no comió en la casa, como es el caso de millones de chicos, primero, lamentablemente, aunque duela, tenemos que correr. Yo siempre digo que estamos preparando chicos formados de acá, pero nos olvidamos de formarlos de acá. Y lo principal arranca de acá. Y también ahí entra el tema de cuán formados emocionalmente estamos los adultos. Sí, exacto. ¿Cuánto buscamos aprender emocionalmente? ¿Cuánto nos autoobservamos? ¿Cuánto nos autoindagamos para ser mejores como adultos? Exacto. Y de ahí compartir algo mejor para el resto? Exacto. Sí. Sí, nosotros somos el ejemplo, ¿no? En el aula, en Exactamente. casa. Totalmente. Entonces todo empieza por uno, ¿no? Y pensaba un poco, he escuchado en una de tus charlas, hablas de la importancia del bienestar, ¿no? Entendiendo que una persona que está bien consigo misma, bueno, difícilmente tenga la necesidad de ir a herir a un otro, ¿no? O agredir o decirle algo o agredirlo físicamente. Es que justamente con los chicos lo que planteo es esto, que por ahí los profes me miran, uso un lenguaje a veces un poco fuerte en las charlas, por eso trabajo con secundaria y no con niños, en esto de que yo les digo, si yo me alegro cuando vos estás triste, el que está en la M, para no usar la palabra, soy yo. Si yo me alegro cuando te hago llorar, el que está mal soy yo. Básicamente, si trabajáramos en el bienestar personal de cada uno, muchos de estos problemas, no digo que desaparecerían porque sería utópico, y como le digo a los Sí. chicos, yo no busco acá que seamos Teletubbies agarrados de la mano cantando, porque no va a pasar, porque incluso sería aburrido el mundo si fuese todo perfecto. Sí. Pero digo, si buscamos disminuir un poco lo que pasa, si buscamos que ese chico que se siente tan solo y tan poco escuchado, y invisible como la serie Invisible, no sé si la han visto, pero
esto de que nadie me está viendo lo que me está pasando, si buscáramos trabajar en el bienestar personal de cada uno, empezando por uno, Por uno. y compartiendo desde ahí, sería muy distinto todo. Mm, Sería muy distinto todo. Incluso cuando vemos los 3 actores dentro del bullying, para mí el más importante no es el que lo hace. O sea, el más importante y el más urgente es el que lo sufre, ¿no? O sea, el Sí. que primero tenemos que trabajar es ahí. Pero digo, para mí el punto más importante es el público, porque el público es el combustible del motor del que lo está haciendo. claro. Porque, ¿qué pasa? Gratificación instantánea. Vengo al curso, molesto a alguien, todos se ríen del chiste, Mm, ahí automáticamente dopamina, quiero más de esto, Claro. voy a seguir. A ver, lo que yo siempre le pregunto a los chicos, ¿nunca les pasó contar un chiste y que no se ría nadie? Es tristísimo. exacto. Contás un chiste, nadie se ríe, no quiero contar otro. Ujú. Mm, Cuento un chiste, todos me aplauden, soy un genio, soy una genia, quiero más de esto. Es ahí donde el público tiene que entender que mientras sigamos aplaudiendo el chiste Ujú. que entre comillas, o sea que es el chiste que rompe la línea y ya duele, mientras sigamos aplaudiendo esto, el problema va a seguir pasando porque el agresor no es malo, no es que es un mal pibe, una mala persona, sino que es un chico o chica que está atravesando un vacío. ¿Y cómo llena el vacío? Con esto. Tal vez en el único momento, ese chico también se siente invisible. Y en el claro. único momento que lo miran es cuando molesta a otro, Ujú. cuando maltrata, cuando siente el placer de imponerse. El cerebro básicamente se mueve por dolor y placer. Es decir, Claro. huyo del dolor, busco el placer. El chico chica, llega al colegio, tiene un compañero al que molesta. El primer placer que encuentra es en el imponerse sobre el otro. Claro. Lo molesto, lo maltrato. Y encima, si el público aplaude la acción y sonríe y me avala, y encima está el chico, la chica que me gusta entre ese público y me mira con Claro. carita de qué genio, automáticamente ya está, cerré el círculo, voy a seguir haciéndolo. Exacto. Entonces, cuando vamos a esto del dolor y placer, el chico, si hoy viene al día siguiente, se impone sobre el compañero, lo molesta, pero el público no aplaude, y sumado a eso, rechaza la acción, cuando hablamos de dolor-placer, tal vez es preferible el dolor que trae y se queda en el molde antes que buscar ese placer que no lo encuentra y encuentra dolor. ¿Me explico? Ujú. Mm, Es lo que por ahí más ayuda, y de hecho es lo que nos pasa. Tenemos un montón de casos, gracias a encararlo desde este lugar, de chicos que dejaron de sufrir bullying, de escuelas que cambiaron. Realmente, y lo tengo en mensajes, el otro día me sorprendió una escuela, me mandó y me dice, teníamos ciertos como focos de incendio, me dijo la profe, Mm. teníamos ahí como focos de incendio que los logramos apagar, neutralizar después de la charla. Es porque eso, es llevar un poco de, tal vez la palabra conciencia o luz queda como Mm. muy egotista, como Mm. muy, pero digo, llevar un poco de compartir algo distinto, de hablar desde, y yo todo el tiempo trato de ser mejor para poder ser mejor para el otro. Ahí es donde por ahí me peleo un poco con esta cuestión de la educación tan antigua y Ujú. de morir en la mía de yo ya sé, Mm, yo ya Claro. cursé, hace 40 años yo Sí. ya sé. Exacto. O porque me formé, digamos, ya tengo ese. Ahí yo voy a tomar algo que me parece súper interesante de lo que estás hablando y lo voy a traspolar a las escuelas, pensando en que nosotros en Active siempre promulgamos el hecho de que la escuela no construye sola, necesita de la comunidad entera, y la comunidad son los chicos, la comunidad son las familias y son los equipos docentes. Hemos hablado hasta el momento de todos, pero me parece que algo importante en lo que traes que tiene que ver con una práctica que nosotros promovemos, que es la introspección. Mm, Lo hacemos desde los docentes y lo llamamos práctica reflexiva, ¿no? mm, Que moviliza o rompe un poco con esta educación tradicional que vos Sí, decís, y qué nosotros lindo. decimos, bueno, para salir desde ese lugar, primero te tenés que mirar hacia vos, Claro. y hablamos de nuestro yo docente y de nuestro yo estudiante. Lo trabajamos con los profesores, porque hay algo en el yo docente que siempre te moviliza desde el yo estudiante. Vivimos prácticas muy tradicionales. Mm. Después, cuando queremos ser innovadores, primero sale nuestro yo estudiante y después nuestro yo docente lo tenemos que pensar. ¿Qué pasa si también eso, digamos, eso es una práctica que en Active se promueve mucho en los docentes, pero también lo pienso para las familias? ¿Qué pasa si cuando tenemos situaciones de bullying y demás, a veces también nos sucede que los papás vienen a buscar esa solución mágica, y no hay soluciones mágicas si toda la comunidad no se interpela o hace esta introspección? Me parece que, no sé si te hace sentido con Sí. lo que vos estás comentando. De hecho, no sabía esto que me están contando de la introspección y demás. Ujú. No sé si la palabra es outsider, pero creo que puede entrar ahí de esto. Sí. Es la primera vez que lo escucho, de hecho, dentro del sistema educativo, de tanto andar. Y ahí lo primero que se me viene a la cabeza cuando escuchaba lo de los docentes que hacen este trabajo es la lucha
a sí mismo, o sea, contra su propio ego de decir, che, yo tengo que aceptar que hay algo que no sé o Exacto. Total. que hay algo que tengo que trabajar. Claro. Como todo ser humano. Claro. Ujú. Eso me encanta. Y cuando decías lo de las familias, el otro día tuve una experiencia de unas escuelas que son escuelas de la familia agrícola que están distribuidas en distintas provincias. Fui a visitar varias y me encantó que dentro, ellos están 7 y 7, una y una, o 2 y 2. Y dentro de las presentaciones estaba la invitación a las familias. Estamos acostumbrados a que lamentablemente cuando se invita a las familias van muy pocos. Ujú. Y más si es durante el día. A veces cuando hacemos a la noche sí, se puede ir más, pero bueno, me sorprendió que en algunas presentaciones incluso tuve una proporción tal vez 60-40, 70-30, más padres que chicos. O sea, iban incluso papá y mamá o tío, hermano, no sé, pero iban más adultos en representación que los propios chicos que estaban dentro del colegio como público cautivo que le decimos. Ujú. Y algo que veía y que traigo a colación de esto que decía Sale, que qué loco el sistema, qué lindo que funciona por la absoluta presencia de las familias. O sea, las familias Ujú. están presentes. También entra algo muy importante ahí que lamentablemente en el sistema educativo tradicional no está pasando. Lo digo como hijo de una portera de un colegio que está atravesando el colegio de distintas situaciones y los que visito, de cómo las familias se ponen en contra incluso de los propios Ujú, docentes. claro. Ujú. Ujú. Entonces, Sí. esto, Cuestionando muchas veces. ¿cómo se ¿no? cuestiona? ¿Cómo se Se cuestiona? cuestiona Y bueno, muchísimo. he visto casos en escuelas de agresiones y bueno, y ahí podemos ir mucho más profundo y más Ujú. triste Sí. se pone todo esto. Cuando todos tiramos para el mismo lado y también confiamos en la persona que ponemos o que tenemos delante de nuestros chicos, en esto de, bueno, sabemos que dentro del colegio se hace un trabajo de profundizar en uno mismo, esto que decía del yo estudiante, qué lindo, me parece una locura realmente, locura linda. Entonces ahí si las familias acompañan y confían y ceden esto de, che, banco lo que estás haciendo y acompaño, Total. joya, vamos todos para adelante y vamos para el mismo lado. Eso es Ujú, lo ujú. importante. Hay también una deshumanización muy grande y también una alienización muy grande, una alienación, perdón, de las familias. Estamos Sí. todo el tiempo perdidos, estamos como en otra. Sí, Ujú. y que muchas veces también es más fácil culpar, en este Exact- caso, a la escuela, ¿no? Bueno, a Exactamente. ustedes esto pasó en la escuela, entonces, ¿no? Pidiendo respuestas, cuando en realidad es algo que debería hacerse en conjunto, Tal ¿no? cual, tal cual. Y la casa también acompañar, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Eh, Yo creo que parte de vuelta de lo mismo, de que nos cuesta a veces este lugar de introspección, porque Sí. también nos lleva a decir, bueno, hay algo en nosotros que también tenemos que modificar, Claro, hay ¿no? algo para revisar. Hay algo que tenemos que revisar. ¿No? Entonces, nada, abrirlo creo que está bueno porque lo visibilizamos todos de alguna manera. Pero fíjense cómo, yo soy muy insistente con esto, cómo todo vuelve a lo mismo. Cuando cada uno se ocupa de trabajar en el bienestar personal, en el bienestar emocional, en ir para adentro, cómo cambia todo. Ujú. Si cada. Facundo Cabral, que lo amo y lo descubrí ya después de que murió, él decía algo así como si cada uno se ocupara del que hay en cada cual, es decir, si cada uno fuese para adentro, qué distinto sería el mundo. Eso creo que es algo muy importante y para mí lo más importante, y Sí. creo que es lo que me está ayudando tanto en llegar a los chicos. Sí. Yo siempre digo que no soy yo el que habla, sino que es en lo que crean, Dios, el universo, lo que sea, que lo pongo este avatar Ujú. como instrumento. Porque si no, si pienso en todo lo que hice, el ego se te va para arriba y no tiene Ujú, sentido. ujú. Lo que siento que me está ayudando tanto es eso, el hablar del ir para adentro, del trabajarse a uno. Y con los padres soy bastante tajante. Hoy decías algo del ejemplo y digo, estamos como muy en esto de hablar y decir lo que hay que hacer, pero no hacer lo que hay que hacer. Claro. Si yo estoy con mi hijo y estoy charlando con mi pareja y le digo, no sé, a mi hijo, no hay que criticar, no hables mal de tus compañeros, ¿eh? Y me doy vuelta y le digo a mi pareja, no sabe el vecino de enfrente tal Sí. cosa. Claro. ¿Qué va a hacer? ¿Lo que dije o lo que hice? Lo que Exacto. hiciste, porque uno es Exactamente. modelo, claramente. Exactamente. Ahí Y es es donde- modelo con la acción, no con la palabra únicamente, ¿no? Exactamente, exactamente. Me parece buenísimo eso. Lo trabajamos mucho en las reuniones de padres, pero a veces esto de decirlo y escucharlo en una reunión y después cuando me voy a mi casa, ¿qué ponemos en práctica, no? Un poco, entonces Exacto. está bueno tomarlo y operativizarlo y que se pueda llevar adelante. Exacto. Y pensaba, ¿no? Un poco el otro día en una familia en el cole, en una reunión con la directora nos planteaba esto. Bueno, me cuesta llegar a mi hijo, ¿no? Para que justamente crear un clima de confianza para que él cuando le está atravesando
puede ser alguna instancia de bullying o de agresión o lo que sea, que tenga la confianza suficiente para poder transmitírmelo, ¿no? Esta familia estaba preocupada porque sentía que no había esa comunicación de la que muchas veces queremos que haya, ¿no? Sí, yo creo, siempre que me plantean esto los padres, lo que traigo son dos cosas. Por un lado es que el adolescente de por sí, ya todos lo sabemos, tiene una cuestión más como de rebeldía y todos fuimos adolescentes y hay un punto en el que... Sí. Adolecen. La palabra Exactamente, viene. adolecen. justamente. Y también hay otra parte que vuelve a una de las primeras cosas que hablamos hoy, esto de el consejo o la recomendación del adulto. Creo yo, y vuelvo también, me encantó esto que decían ustedes de pensar primero como estudiante, ¿no? ¿Decían esto? Ujú. Sí, Bueno, siempre que me paro delante de los chicos trato de pensar primero como yo adolescente y cuando voy ahí y pienso en mi adolescente, tal vez en muchos momentos yo no quería que mis viejos o mis profes o quien sea me den el consejo o la recomendación. Y ahí es donde entra esto de muchas veces puede pasar que los chicos no se abren a hablar con las familias porque sienten del otro lado el juicio. Ok, Y el juicio pesa, claro. porque a lo mejor yo quiero contarte algo que me pasó y para mí es súper importante. Mm. Y tal vez vos como adulto te parece una tontería porque ya lo viviste, lo que decía recién. Cuando te lo voy a contar, si descalificás o pones dentro de un juicio lo que yo te estoy contando, genera una Rechazo, resistencia, un rechazo. ¿no? Y también termina pasando que en el entorno y demás, hoy hay falta de comunicación mismo entre adolescentes, entonces va pasando que estamos teniendo un chico, una chica que cada vez está más cerrado. Claro. Creo yo que, primero, como adultos, tenemos que mostrarnos transparentes y una vez que estamos desde ahí, de ese lugar de transparencia, cuando viene un chico, un adolescente a contarnos algo, hablar desde el corazón, hablar desde un lugar de empatía, de estar con... Me pasa, hay una foto que subí el otro día de un nene en el norte de Santa Fe, terminó la charla y llorando vino a abrazarme, que él mismo subió la foto a las redes, yo si no, no la subo, subió la foto él mismo, abrazándome y agradeciéndome porque las palabras de él eran algo así como, me cambiaste la manera de ver las cosas, decía. Mirá. Y bueno, y me contó algo que le estaba pasando, charlamos un ratito, y cada vez que viene un chico, una chica de 14, 15, 18 años a contarme algo, trato de hablar desde la comprensión, desde la empatía y no de cargarle un juicio. Porque Claro. si ese chico está atravesando un dolor, un problema, encima lo cargo con mi juicio de adulto y encima el juicio de un padre o una madre es el más pesado de todos. Claro. Es el más doloroso y el que más rechazo genera. Mm. Ahí tenemos que entender, yo no soy padre todavía, ahí la tengo a Valen detrás de cámara y siempre hablamos de que ya va a llegar el momento, unos años más, y decimos qué desafío, porque una cosa es decirlo desde acá, Exacto. cuando llegue el momento sé todo lo que va, ni siquiera lo sé, digamos, todo lo que puede llegar a conllevar. Pero como hijo, lo que trato de hablar siempre con los padres es no carguen de juicios a sus hijos. Claro. Hablen de igual a igual, bajen la barrera. Sé que es difícil, porque hay toda una estructura. Es difícil romper esa estructura de años, pero a veces es lo que necesitamos. En este contexto de cada vez más deshumanización, de cada vez más alienación por las redes sociales y cada vez más adultos perdidos acá adentro y mirando todo el día las notificaciones. El otro día vino una nena de una escuelita de campo y me dice, llorando mal, lo único que quería, me pidió un abrazo. O sea, esas cosas me pasan todos los días. Me pidió un abrazo y le digo, ¿querés contarme qué te pasa? Me dice, es que yo la estoy pasando muy mal y quiero hablar con mi papá y no me escucha. Digo, ¿por qué no te escucha? Porque está todo el día con el celu. Ah, Ya está, o sea, ahí es también donde es muy fácil bajar línea y enojarnos y quejarnos y qué sé yo, pero si cuando te sentás a la mesa, estás mirando Marketplace, no le Claro. pidas a tu hijo que no Claro. mire TikTok. Si estamos en una reunión familiar y tu hijo, tu hija está sentada ahí alienado con el teléfono y cero interacción, sí. no le pidamos tampoco mucho a ese chico si nosotros no ponemos una cuestión ahí de marcar las cosas, de dejar reglas claras, de ser el ejemplo, porque si yo Exacto. también lo hago en la mesa, no puedo pedir que él no lo haga o ella no lo Sí. haga. O mismo el otro día leía, ¿no? Esto de decir, a veces queremos forzar esas conversaciones, ¿no? Y se torna medio interrogatorio. Bueno, contame qué hiciste hoy, o cómo te fue, o qué pasó con tal. Y empezar también, contar uno, bueno, hoy te cuento, fui al trabajo, tuve tal reunión, me pasó esto lindo, interesante, tuve esta charla, como esto de mostrar con el ejemplo Sí. y que esa conversación sea genuina, ¿no? Sí, y validar, me encanta esto que decís, porque ahí se suma esto de validar lo que te está contando. Si, por él, te dice, no sabes más, hoy mi compañero dijo tal cosa, estábamos delante de todo, no sabés, hoy en el trabajo, mi compañero... Si automáticamente lo llevo hacia un lugar mío y no soy
Claro. generoso en la conversación. Sí. Hay un libro que me encanta que es de Dale Carnegie, que se llama, creo que es Dale Carnegie, se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y uno de los puntos que tiene es interésese sobre los intereses de los demás. Ujú. Y esto Claro. como principio de familia también creo que está bueno aplicarlo. Muy Sí. bueno. Interesarte sobre los intereses del otro de manera genuina, escuchar, che, a ver, bueno, ¿y qué hablaron? ¿Y qué pasó? Si forzamos el interrogatorio también es difícil. No digo que si lo buscamos y está la buena intención, buenísimo. El Ujú. tema es, hay que bajar, creo que estamos tan sumidos en el ego, estamos tan hundidos en el yo y no ir para adentro de manera positiva, sino ir No, no. de estar en mí, en lo Sí. carnal, Ujú. que ahí es donde estamos generando tanta barrera y tanta distancia. Claro. Muy bueno. Queremos contarte también algo que me parece que es importante que hacemos en los coles y que quizás de esto podemos transmitirte algunas preguntas que hicieron nuestros Sí, me encanta. estudiantes. Pero antes contarte que nosotros en los coles trabajamos un modelo pedagógico que decimos que es innovador. Y no es innovador porque usemos tecnología, sino que es innovador porque nuestra meta es llegar a que los estudiantes desarrollen competencias, ¿sí? Ujú. Hoy voy a decir algo muy controversial en el mundo educativo, que es que el contenido, la verdad que no es el problema ni el desafío de las escuelas, sino es qué hacemos con el contenido para convertirlo en conocimiento, que son dos cosas totalmente distintas. Y en esa línea trabajamos un set de competencias que son parte de nuestro perfil de graduado y le ponemos mucho foco en las habilidades blandas, ¿no? En el desarrollo de las habilidades blandas y, por ejemplo, la autonomía, ¿no? Esta autonomía que nos ayuda a crecer, pero también a tomar buenas y malas decisiones, ¿no? Y a poder desenvolvernos más allá de la mirada del adulto. Y en esa línea también hacemos que los estudiantes tengan su voz y que nos puedan compartir sobre un tema que es lo que qué es lo que saben, qué es lo que no saben, qué es lo que quieren saber. Y en esa línea hicieron algunas preguntas, ¿no, Meli? Exacto, exacto. Ellos también tienen voz, ¿no? Buenísimo, me encanta. Es un espacio que construimos entre todos, entonces era importante que tengan ahí, darles ese momento para que puedan plasmar esas dudas que están, ¿no? presentes. Bueno, por ejemplo, algo que surgió mucho fue ¿por qué algunas personas no piden ayuda cuando sufren bullying? ¿No? Nos preguntaban los chicos. Es muy amplio, pero lo primero que pienso cuando está esta pregunta es es un tabú el hablar de bullying. Entonces, por eso insisto tanto en que tiene que ser algo de todos los días y no algo de vez en cuando. Voy a decir algo acá que es más medio feo, pero vieron el caso que hubo hace unos días en el norte de Santa Fe y demás. Increíble cómo creció la cantidad de mensajes en mi bandeja de TikTok, de Instagram, de WhatsApp. Buscan mi contacto personal incluso, han encontrado mi celu personal y me mandan por ahí. He recibido, no sé, en esta última semana, y no sé, más de 500 mensajes a lo mejor. ¿Qué pasa? Cuando pasa algo, estamos ahí para hablar de eso, pero ya pasó. El tema del bullying, ¿por qué creo que no se abren tanto a hablar? Por lo estigmatizado que está el ser el pibe que sufre bullying, porque automáticamente sos un flojo, sos un llorón o una llorona, sos un neno, una nena de mamá, de papá. Entran muchas cuestiones ahí de estigmas que hacen que la persona que lo está sufriendo tenga miedo de contar, tenga miedo de abrirse a lo que siente y nuevamente tiene miedo al juicio del adulto de, perdón la expresión, pero no seas maricón, aguántatela, anda y pegale, devuélvesela. Esos comentarios son los que, habiéndolos escuchado y demás, generan resistencia. Creo que lo más importante es eso, y que muchas veces, y miren que creo que esto es importante también, el que lo está sufriendo tal vez ni siquiera es consciente de que lo está sufriendo. Claro. Porque como no se habla del tema, Claro. incluso yo muchas veces digo, como adolescente me pasaron un montón de cosas que no me di cuenta cuando era adolescente. Que de hecho parte de que yo haga este trabajo es por lo que viví como adolescente. Desde el lado del que lo pasó y desde el lado del que lo hizo, desde el lado del que fue público y tenía delante la situación y no hacía nada. Claro. Entonces, años después me di cuenta. Creo que respondiendo puntualmente es, por un lado, el tabú y por el otro lado, la inconsciencia sobre el tema. No hay luz sobre esta situación. Falta mucha más luz sobre Claro. todo esto. Exacto, exacto.
Bueno, y en línea con esta pregunta, también los mismos chicos se preguntan cómo podemos ayudar a una persona que está siendo víctima de bullying, ¿no? Bueno, acá entra algo súper importante. Lo que digo siempre es, si yo tengo un problema y estoy triste por algo, y vengo y se lo cuento a un compañero, el único autorizado a contar mi problema soy yo, no mi compañero. Excepto en un caso grave. ¿Por qué digo esto? Porque una de las mejores maneras de ayudar es acompañar. Es estar al lado, es dejar que la persona exprese emociones, porque la vida son emociones. Nos creímos la idea de que la vida es Disney y que solo es lo lindo. La verdad que la vida es lo lindo y es lo feo. Y está bien estar mal también. Está Validar bien eso, ¿no? validar exactamente las emociones que vemos como malas o negativas. Siempre le digo a los chicos esto de que las lágrimas adentro duelen más. Dejar adentro eso hace que ese dolor se convierta en sufrimiento, porque es una mochila que va cargando más y más dolor y se vuelve cada vez más pesada. Entonces, ¿cómo ayudar? Prestando un oído, primero, prestando un oído de confianza, de genuino. Y cuando digo lo de las emociones, que nos pasa incluso a veces en las charlas, que por ahí muchas veces lloran los chicos, casi siempre lloran, en algún punto de la charla, y el que no está llorando lo mira al que llora y se le ríe porque está llorando. Esta cuestión de la burla y demás, por eso digo, si yo tengo un problema y se lo cuento a alguien, el único que puede contar mi problema soy yo. ¿Por qué les planteo esto a los chicos? Para que ese chico que escucha no quiera ir con esto de, no sabés, Pepito estaba llorando. Porque lo único que hace en ese momento es traicionar la confianza. Claro. Y el chico, Pepito, que estaba llorando, se va a sentir el doble peor. Porque si yo quiero que el resto sepa, se lo cuento yo. Claro. Entonces, eso es importante. Si queremos realmente ayudar, hay que ser auténticos, hay que ser genuinos en esto de aportar, de ayudar, de prestar. Y bueno, y después de ahí, obviamente, buscar ayuda. Claro. Buscar ayuda más, digamos, un adulto, un profesional y demás. Pero acompañar de manera genuina. Y entender, y esto va para los padres también, que si hoy no me pasa nada y soy el público, es tan rápido como cambian los roles que mañana tranquilamente puedo ser el que lo está sufriendo. Claro. Y esto se lo digo al adulto, al padre-madre que no va, por ejemplo, cuando damos charlas. Me pasó, estábamos en Ushuaia el año pasado y en el medio de una charla dice una madre, miró hacia alrededor y dice, che, ¿se dieron cuenta que somos los padres que estamos siempre y los padres de los chicos que están atravesando un problema? Los padres de los que lo generan no están, dice. Y salió esta conversación y lo que planteaba es esto de que el padre de quien es el genio, el capo, el que manda, el líder negativo, cree que está exento de este problema, cree que nunca le va a pasar nada. Entonces entender el chico o chica de que hoy puedo estar mirando de afuera, hoy puedo ser el que lo está generando, pero mañana puedo ser el que lo está sufriendo. Entonces, si vamos a acompañar, hay que acompañar de manera genuina, estar al lado, no mirar para otro lado cuando pasa, porque cuando no hago también estoy haciendo. Es decir, es una decisión es también. Una decisión. También estoy decidiendo. Siempre estoy decidiendo. Entonces, creo que la mejor manera de ayudar es acompañar de manera genuina y buscar ayuda de un profe y demás. Y qué lindo, vuelvo a esto que ustedes decían de cómo se forman ustedes como institución. Qué importante es saber que voy a hablar con un profe o una profe y me va a escuchar de manera genuina también. Eso también hace que bajen las barreras de quien lo está sufriendo y pueda abrirse. Exacto. Muy bueno, muy bueno. Y me parece que también en esta línea estamos como recuperando esta descripción inicial que hacíamos de la palabra, ¿no? Que es una definición que no es solo descriptiva, sino que es una construcción social. Y que como es una construcción social, y vos nos estás diciendo muy bien, puede modificarse todo el tiempo y puede haber diferentes interlocutores, y ahí es donde tenemos que tener, digamos, muy presente cómo vamos a intervenir. Pero yo también me quedo con esta idea de poder tener estrategias de prevención, ¿no? No llegar cuando el problema ya se suscitó, sino que con todo esto que estamos compartiendo, con esta introspección que podemos hacer desde la práctica docente, en el trabajo mancomunado con la familia, podemos anticiparnos a que esto no sea un problema y que tengamos estrategias. Me gustó mucho lo que dijiste, trabajarlo todo el tiempo, ¿no? Exacto. No trabajarlo en la semana de bullying o en las escuelas pasa mucho esto, es la semana de la ESI, la semana de... Y todo el resto del año, ¿qué pasa? O sea, si el problema digo, no tiene que haber un caso, ¿no? Sino que las situaciones son cotidianas en la escuela. Sí, imagínense que el 2 de mayo es el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying. No me gusta la palabra lucha, después si quieren pero digo, imagínense mayo en sí, que lo abordan como el mes del bullying, y el 2 puntualmente se pelean por la fecha para que vaya de un lugar a otro, porque es el día del bullying. Claro. Y está buenísimo visibilizarlo, vuelvo a lo mismo. Pero de hecho, esto lo decía Jürgen Klarich, que es un experto en conducta humana,
algo así como un 5-7% del público se queda con algo a largo plazo, a más de 1 o 2 semanas de lo que escucha. Entonces, ¿qué quiero decir? Si yo voy y doy una charla, y ahora les voy a decir algo también que uso como concepto, pero yo doy una charla y aporto algo, es muy bajo el porcentaje de retención sostenido Bajísimo. en el tiempo Ujú. de la persona que me escuchó. Entonces, por eso hay que ser Ok. constantes. Y algo que me gusta para las presentaciones también, una frase que dice algo así como: una persona se puede olvidar de lo que le hiciste o lo que le dijiste, pero nunca de cómo los hiciste sentir. Y yo busco siempre eso, de que el impacto sea emocional, cosa de que la emoción, la sensación esa sea sostenida y sea más, podríamos decir, duradera o algo así. Exacto. Lo que busco es eso. Por eso, sí, vuelvo a esto que decías, es importante que sea sostenido en el tiempo, que todo el tiempo se aborde y que todo el tiempo busquemos ser mejores para aportar mejor. Exacto, y en el contexto de la escuela, que esto te sea también algo que involucre a los docentes de diferentes áreas, ¿no? Porque a veces también pasa mucho que, Totalmente. bueno, tenemos una situación de bullying, bueno, lo aborda tal docente que trabaja en el área de construcción de la ciudadanía, ¿no? O que le tocó Y- el proyecto este año, ¿no? Esto Exacto. es algo que a veces pasa mucho. Pasa un montón. Sí. Que en realidad todos, ¿no? Todos los docentes de todas las áreas se involucren, porque tienen que ver con esto que decías vos también, ¿no? Esta formación integral que Sí. estamos buscando, en definitiva. Y ahí pienso en esto que del docente, también qué importante, volviendo a lo que decíamos de la familia, porque pensaba en el docente que este año le tocó esto, ¿no? Ponele. Es muy probable que el docente no siempre tenga ganas de abordar esto, porque si del otro lado se encuentra una pared cuando habla con las familias y demás, es importante que todos encaremos hacia el mismo puerto y todos trabajemos en conjunto para que el docente también tenga ganas, Claro. para que el docente quiera realmente Ujú. decir: che, yo le pongo ganas porque sé que del otro lado la familia viene con ganas. Y que no se sienta juzgado, que es también lo que Sí. decíamos para con los Sí. chicos, ¿no? Sí, Exacto. sí, es importante, pero también llevado al ámbito de la familia o en cualquier ámbito, esto de si yo quiero aportar desde un lugar genuino y del otro lado tengo un juicio, es difícil. Entonces, Ujú. es una cuestión de que entre todos se construye. Y algo que remarco siempre, estamos muy acostumbrados a quejarnos de la sociedad y de lo mal que está todo, ¿no? Sí. Estos pibes son el futuro de la sociedad de la que tanto nos quejamos. Mm. ¿Qué estamos haciendo para que esa sociedad futura sea mejor? Estamos aportando, y lo digo principalmente a las familias. Me quejo tanto de lo mal que está todo. ¿Y qué estoy Sí. haciendo yo para que mi hijo Ujú. sea una mejor persona, un mejor Exacto. ciudadano? Exacto. Hay algo muy presente que yo no miro noticiero, no miro tele, casi que no consumo noticias. eh, y hay algo muy presente que está esto de decir: "Ah, si sos bueno en algún momento te van a joder. Si sos bueno, no hagas. No, si te está ayudando es porque algo te va a pedir". Ujú. Esta cuestión de desconfianza, Sí, de ser sí, sí, bueno, sí. de desconfianza de hacer el bien, porque del otro lado, con perdón de la palabra, te van a cagar. Sí. Ujú. Y está muy presente en nuestro vocabulario Son del día. creencias, perdón, que se van traspasando, ¿no? De Sí. generación en generación. Sí. El miedo a ser bueno porque no. Mirá, mi papá me contó una historia de que fue bueno, mi mamá me contó una historia de que fue buena y la jodieron con algo. Sí. Esta cuestión también es importante. Está bien hacer las cosas bien. Bien, sí. Y siempre le digo a los chicos: qué lindo es apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquilo sabiendo que hiciste lo correcto. Mm, Y sí. hacer lo correcto no es no equivocarse. Es hacer las cosas con buena intención. Si me equivoco, bueno, pido perdón, le hice mal a alguien, disculpa, voy de vuelta, pero siempre desde un buen lugar. Exacto. Ahí escuché una de tus charlas que citas a Facundo Cabral también, Lo amo. ¿no? Con esta frase de si el bueno, no sé si me va a salir, si el bueno supiera el negocio, no, si el malo supiera el negocio que es ser bueno, sería bueno solo por negocio. ¿no? Exactamente. Algo así sí. decía. Que de hecho, me lo sé de memoria porque lo escuché 80 veces, pero Facundo Cabral habla del mal y el bien. Y dice que una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que se lanza hay millones de caricias que alimentan la vida. El bien se alimenta a sí mismo, el mal se destruye a sí mismo, y ahí dice: si los malos supieran que buen negocio es ser buenos, serían buenos aunque sea por negocio. Mm. Yo lo aplico así a mi vida. Y si del otro lado me encuentro con lo que no esperaba, bueno, es aprendizaje también. Y filtro, y bueno, hice el bien acá y no me salió como esperaba, y del otro lado me encontré con algo feo, bueno, al menos me quedo tranquilo y me voy a Ujú. dormir que en ese día no le hice mal a nadie. O al menos no tuve la intención de Claro. hacerle mal a nadie. Exacto. Por eso también esto de los malos y los buenos, por eso no miro la tele, porque es todo muerte, destrucción, violencia, y nos alimentamos de eso, y en algún lado no tengo la ciencia todavía, no tengo la teoría, pero estoy seguro que en algún lado de la cabeza queda eso almacenado. Ujú. Mm. Estoy seguro que en algún punto ahí del inconsciente queda,
y nos hace accionar de determinada manera y nos condiciona para el día a día. Si vemos muerte, destrucción, violencia, es muy difícil que del otro lado creamos que va a haber acompañamiento, bienestar, amor, paz. Sí, y apoyo también, Y ¿no? apoyo. Y también esto que nombramos mucho en los coles, del error se aprende, ¿no? Si vas a alguno de nuestros coles, Claro. primer grado, todo el día repite, del error se aprende, del error se Claro. aprende. Y no es una frase trillada, sino que tiene que ver con que somos humanos, nos podemos equivocar, pero sí construimos esta autonomía y estas habilidades que van a ser en definitiva para la vida, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que hemos redondeado todos los Sí, temas. sí. Ayrton ha pasado por modo active con este encuentro inaugural y nos gusta dejar esta pregunta siempre pensando en el impacto que tiene todo lo que hacemos en nuestro y en nosotros mismos, ¿no? El paso por la escuela. La escuela es un lugar que nos deja una huella enorme, ¿no? Y nuestra pregunta es, para pensar en este espacio y en los venideros, ¿recordás algún momento, una clase, una materia o un docente que haya dejado una huella en tu vida? ¿Hay que responderla? Profunda. Algo has dicho de tu introspección, sí, ¿no? sí, Pero sí. Sí, fueron muchos. Algunas no sé si son las más lindas y otras muy lindas. No sé puntualmente si hay uno que me pueda acordar ahora. Miren, Gregorio, que si lo llega a ver esto, se va a acordar. Las clases de Gregorio eran de historia y el chabón venía, se paraba adelante y compartía sin pizarrón, sin libros, sin nada. Nos contaba la historia y estaba muy presente con cada uno de nosotros. Era muy amigable, muy cercano y creo que me hizo disfrutar mucho más de esa etapa de la escuela, incluso obviamente de sus clases, y a mí como artista, como actor, cuando hoy lo pongo en práctica, lo tengo muy presente como ejemplo Mirá. a la manera de compartir con los chicos, porque después teníamos a otra que no la voy a nombrar, pero venía y nos hacía subrayar del libro. era el anti. Me acuerdo que un día un compañero, a esta profe incógnita, un compañero bostezó en clase 7:15 de la mañana y le hizo traer 3 hojas escritas de por qué estaba mal bostezar en clase. Y entonces siempre tuve esas dos, eran las dos de historia, siempre tuve la comparativa. Y digo, qué lindo recuerdo que me llevó de Gregorio y quiero que ese recuerdo también en menor medida, pero le pueda quedar a alguno de los chicos que ven lo que hago. Muy bien, entonces Qué por lindo. más profes como Gregorio, Como Gregorio, Como si está Gregorio. que es lo que escuchando el tratamos episodio, de promover y que claro, obviamente, que también lo pueda escuchar. Muy bien, Meli, entonces, ¿cómo cerramos? Bueno, nada, agradecerte, Ayrton, por tu tiempo, por este mensaje hermoso que llevas a los coles, que queríamos que también llegue a toda nuestra comunidad, porque Ujú. nos parece súper valioso. Y bueno, y gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio. No, ha sido ¿no? un placer. La verdad que no parece el primero, si no me No, decían. ¿no? Hermoso. Gracias a Bueno, ustedes. y a todas las personas que están escuchando, que te quieren conocer, que quieren saber más de tu contenido, ¿dónde te pueden encontrar? La red social que más uso es Instagram, que es Ayrton con Y, Ayrton Oviedo. TikTok también lo mismo. Sepa la gente que está viendo que soy actor, digamos. Van a ver mi contenido de las charlas, pero también van a ver a un actor jugando a actuar, que es un poco lo que hago en mi día a día. Así que ahí me pueden encontrar con todo lo que voy haciendo en todos los días. Buenísimo, y a nosotros también nos van a encontrar por las redes, @activelearning.ar. Y bueno, vamos a estar ahí visualizando juntos este espacio. Así que muchísimas gracias, un lujo contar con tu presencia y seguir trabajando juntos en esto que no es nada menor lo que haces y también lo que hacemos desde Active, que Exacto. tiene que ver con construir nuevas formas de enseñar y aprender. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Gracias. Y si te gustó este episodio, te invitamos a que nos sigas en las redes y también que nos comentes, que nos dejes algunas sugerencias de posibles temas que te pueden interesar y que lo compartas con personas que también les puede interesar esta temática. Muchas gracias.